Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la vida en Cristo, de la plenitud que tenemos en Cristo. Y la palabra del Señor en el libro de Colosenses nos habla el apóstol Pablo de este gran misterio, este siervo que Dios escogió como el predicador de los gentiles, el predicador que ha colocado a Dios para nosotros en estos tiempos. Y el apóstol en Colosenses, el capítulo 1, nos habla de lo siguiente: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué privilegio tan grande el que hoy está Cristo en nuestros corazones, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Nuestra realización y plenitud siempre está en Jesucristo, en nuestro amado Dios, en Jesucristo, en el que murió en la cruz de Calvario. Plenitud de la vida en Cristo es nuestra enseñanza para este día. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos plenos en Cristo? Entonces, al estar plenos en Cristo, comprender esta verdad y entender el propósito eterno de Dios. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo para señorear, gobernar, sojuzgar en la tierra. Y al colocar Dios a Adán esta tarea noble de gobernar, señorear, juzgar, y a la vez la de quitar al enemigo de la tierra. Esta segunda tarea es supremamente importante. Es glorioso comprender que la única manera de hacerlo fue a través de Jesucristo, y hoy continúa esta labor con la gloriosa y maravillosa iglesia de Jesucristo. Por eso nuestra plenitud en Cristo y nuestro trabajo tiene que ser este. El apóstol a partir del capítulo 2, versículo 8, nos habla, entrando desde el versículo 6. Dice 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Cristo, andad en Él. Cuando recibimos a Jesucristo, cuando estamos en Cristo, ahora andamos en Él. Y al andar en Él, entonces estamos arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Entonces tenemos que echar raíces en Cristo. Y nuestras bases, nuestros cimientos siempre es la roca, que es Cristo Jesús. El apóstol aquí nos habla de que para estos tiempos, mire, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos del mundo. Tenemos que entender y comprender que el apóstol Juan nos habla de que el mundo entero está bajo el maligno, el control del maligno, pero que aquí aparece el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, y vamos a mirar hoy lo glorioso que es estar en Cristo Jesús y la victoria de Jesús en la cruz de Calvario. Sobre ellas que nosotros avanzamos y sobre ello es que trabajamos completamente. Cuando el apóstol nos habla de que en Él, en Cristo, dice el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús toda la deidad está completa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. El día que fuimos bautizados, ese día extraordinario para todos nosotros, es el día del nuevo nacimiento, es el día en que nacimos del agua y del Espíritu, y es el día en que nuestra vida realmente toma su verdadero sentido. En el nuevo nacimiento, cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dice al Señor: pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de mamá y nacer? Jesús le dice: si no nace del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Y confirmamos con el bautismo cuando creímos en Jesucristo, como dice el apóstol, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Por eso la resurrección es la máxima expresión de todo hijo de Dios aquí en la tierra, nuestra esperanza, la resurrección de los muertos, y mediante la fe y en el poder de Dios que levantó de los muertos. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados. Cuando estamos en Cristo,
y todo ese pasado pecaminoso, la obra de Jesús es que Él perdonó todos nuestros pecados. Por eso el Salmo 32 nos habla del privilegio, la bendición que hay a quien el Señor no inculpa de pecado. Gracias al Señor que entregamos nuestra vida a Cristo, confesamos nuestro pecado, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos ellos y hoy nuestras conciencias están totalmente aliviadas y con la plenitud en Cristo para seguir haciendo nuestra labor. Mire lo que ocurre en el versículo 14. Esto es interesante y es muy valioso para todos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Lo que hizo Jesús, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Esto nos lleva a hablar de que la obra de Jesús fue tan perfecta, tan completa en la cruz, que es el punto de partida para nosotros y para estos tiempos, de que nuestra labor parte de la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Tenemos que hablar de Génesis capítulo 3, que fue lo que pasó con el pecado. En Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres desobedecen, le fallan a Dios porque ya el enemigo de Dios estaba y los hizo caer, los tentó y ellos cayeron. Entonces, ¿qué dice Dios de inmediato? Las consecuencias del pecado. Entonces, hay un acta de decretos pronunciada por nuestro mismo Dios. Si vamos a Génesis 3, entonces encontramos que después de que el hombre, Adán y Eva, caen, le fallan a Dios por causa del enemigo de Dios, del mismo Satanás. Dios dice lo siguiente en el versículo 14 y le dice a Satanás, dice Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Que hay una maldición, la serpiente tipifica a Satanás. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Maldito serás, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este es un texto que hay que tenerlo presente. Cuando venga el enemigo a tocar nuestras vidas, tenemos que decir como cuando lo hizo Jesús, cuando vino Satanás el tentador, escrito está. Y tenemos que decir, escrito está, que tú tienes una maldición y que tendrás que andar, tendrás que arrastrarse, polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando viene el enemigo a nuestras vidas. Y Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Este es un texto para nombrárselo siempre al enemigo. Nuestro Dios declaró y dijo exactamente que pondría enemistad entre ti y la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Esta te herirá en la cabeza. O sea, esta serpiente, diablo antiguo, la serpiente antigua, fue herida de muerte en la cruz del Calvario. Eso ocurrió en la cruz y nuestra vida y la plenitud en Cristo parte de ahí. Bueno, ese es un acta de decretos, pero luego le habla el Señor a la mujer y le dice, un acta de decretos, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y su deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Entonces, este es un acta de decreto para todas las mujeres. Cuando conocemos a Cristo, llegamos a Jesús, también esta acta de decreto, toda mujer tiene que cancelar, esa acta, ese decreto que había contra nosotras, fue clavado en la cruz. Lo dice también la palabra. ¿Y qué dice el acta de decretos para el hombre? Miren lo que dice. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. Mis amados, en el versículo 14, Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice exactamente que nos era contraria, quitándole el medio y clavándole en la cruz. Este es un texto poderosísimo. Tenemos que nombrarlo constantemente cada vez que venga el tentador a nuestras vidas. Resista al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Siempre será con la palabra y diciéndole, escrito está, que nuestro Dios, esa acta de decretos que nos era contraria, fue clavada
en la cruz del Calvario y anulado. Por eso entonces nosotros, cuando viene el enemigo a tocar nuestras vidas, la sentencia de Dios sobre él fue que tenía que arrastrarse y comer polvo todos los días. Y este enemigo de Dios y nuestro enemigo quiere que uno también ande de esa manera. Nos tenemos que levantar, y nos levantamos como iglesia de Jesucristo, diciendo: eres tú el que tienes que comer, porque escrito está. Esa palabra hay que decírsela. Por eso dice el versículo 16, 15, y despojando a los principados y a las potestades los hizo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es nuestra victoria, la victoria de Jesús. Por eso nosotros hoy la plenitud nuestra está en el Señor y en su obra. Hemos estado trabajando este tema de la guerra espiritual. Hemos estado conversando, hablando, predicando cómo resistir al diablo. Y lo primero es que él siempre quiere colocar miedo en el ser humano de muchas maneras. Por eso el temor lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y luego, conociendo la verdad, descubrirá la verdad y la verdad te hará libre. Entendiendo también que Jesús vino, y cuando Jesús vino a la tierra dice: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdió. Y vienen todas estas consecuencias del pecado. Y Jesús vino, y en la cruz de Calvario, a deshacer las obras del diablo. Ahora nosotros, que estamos para señorear, gobernar y sojuzgar, pero a la vez para quitar al enemigo del camino, para deshacer toda obra del diablo, y tenemos que nombrarle estos textos. Esta palabra, escrito está. Hay que decirle a este enemigo que él fue derrotado, que Cristo en la cruz de Calvario lo mató completamente, y todo principado y potestad fue completamente derribado en la cruz de Calvario, y nada tiene que hacer con nuestras vidas. Entonces declaramos triunfo y victoria, y nosotros avanzamos, y ahí es cuando encontramos la plenitud del reino de Dios. Y por eso el Padre nuestro: venga tu reino sobre nuestra vida, el reino de Dios sobre esta tierra. Y al venir el reino de Dios, Jesús lo dijo en su palabra: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el reino de Dios está en el Señor Jesucristo y en su victoria en la cruz del Calvario. Mis amados, la victoria fue completa, y por eso nuestra plenitud y realización solo está en nuestro amado Jesús. Es triunfante, esto es victoria. Así que nuestras vidas tienen que marchar, y marchamos avanzando, haciendo la voluntad de nuestro Dios, y que el reino de Dios venga cada día. Nuestro clamor es: venga el reino de Dios sobre Colombia. Nuestro clamor: venga el reino de Dios sobre nuestro departamento, el reino de Dios sobre nuestra ciudad, el reino de Dios sobre nuestros hogares, el reino de Dios sobre nuestra vida. Y para hacer que el reino, echamos fuera los demonios y toda obra de tinieblas. Toda acta de decretos que nos era contraria fue anulado, fue cancelado, y Jesús lo canceló en la cruz. A eso le echamos mano. Por eso fíjate, cuando Jesús vino el tentador en este ayuno que él hizo para iniciar su ministerio, viene el tentador y él tuvo hambre, y al tener hambre viene el diablo, le dice: si eres hijo de Dios, a sembrarle la duda, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Luego lo lleva al pináculo del templo, le dice: mira, bótate de aquí hacia abajo, y el Señor Dios mandará ángeles para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo lleva a las partes más altas de la montaña y le dice: todo esto es mío, porque yo lo conquisté allí desde el mismo Génesis, al derrotar a Adán y a Eva, al hacer que comieran del fruto prohibido, y todo esto lo daré a quien postrado me adore. Jesús le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Hoy viene el tentador a ti, hoy viene a mi vida, y tengo que decirle: escrito está. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y fuiste herido de muerte en la cruz de Calvario. A pesar de que yo quedé rengueando por el pecado, pero estás vencido de muerte. Mi Jesús te venció en la cruz.
y el acta de decretos que era contraria hacia mi vida fue quitado, fue anulado y fue clavado en la cruz de Calvario. Y este principado y esta potestad hoy la ha hecho fuera, desautorizo en el nombre de Cristo Jesús. Son tiempos de guerra espiritual, y hoy como iglesia nos levantamos fervorosamente y hacemos y completamente el enemigo es un enemigo vencido. Y como dice Apocalipsis 12:10, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero, la sangre que derramó Jesús en la cruz de Calvario, para que toda manipulación y toda obra de las tinieblas siempre salga de nuestras vidas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios nos habla y le dice a la iglesia de Corintios: pero temo por muchos de vosotros, que así como la serpiente entró y engañó a Eva, hoy vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Ojo con esto. Hoy lo que Dios quiere de nosotros es que haya fidelidad a su palabra, que permanezcamos en su palabra y en estas grandes verdades del Evangelio. Cuando permanecemos en Cristo y en la roca, véngase lo que se venga, nosotros siempre saldremos triunfantes, victoriosos, y esa es nuestra plenitud, esa es nuestra realización, la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Escrito está. Entonces le decimos al enemigo: escrito está que esa acta de decreto fue anulada, cancelada, clavada en la cruz de Calvario, y todo principado, potestad y obra de tinieblas ha quedado completamente fuera del escenario. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y para eso hoy está la iglesia de Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso hoy en el nombre de Jesús, todo lo que está ocurriendo a nuestro lado, todo espíritu de muerte y de enfermedad, atamos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos el reino de Dios en nuestras vidas. Todas las tinieblas se van a nuestro lado. Todo espíritu de mentira y de engaño echamos fuera en el nombre de Jesús. Y todo aquello que el enemigo quiera colocar en nuestra mente, metiendo miedo, metiendo terror, se va en el nombre de Cristo Jesús por causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es la gran verdad. Por eso Gálatas 2:20 el apóstol Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y yo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de Colombia. Cristo en la iglesia, la esperanza de este mundo. El apóstol Pablo siempre rogó al Señor pidiendo que la supereminente grandeza de su poder, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos y lo dio por cabeza a la iglesia, y nosotros somos miembros los unos de los otros, y ahí entonces encontramos nuestra realización, nuestra plenitud en Cristo Jesús. Mi amado hermano, tienes que levantarte, levántate en el nombre de Jesús, guerrea en el nombre de Jesús. Nuestro general de generales venció, y por causa de él, hoy nosotros somos también vencedores triunfantes por causa de la victoria de Jesús en la cruz de Calvario. Por eso no podemos dejar amedrentarnos, no podemos caernos, no podemos quedar derribados, porque el enemigo, este enemigo que tenemos tú y yo, está herido de muerte, nada tiene que hacer con nuestras vidas. Esta es la victoria de Jesucristo en la cruz de Calvario, y siempre haremos memoria de él y de su obra completa. Mis amados, es el apóstol Pablo que nos anima, que nos motiva, y estas cartas, precisamente como lo dice Colosenses en el capítulo 1, a partir del versículo 15, y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el mismo Señor, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y este texto es glorioso. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hoy la preeminencia la tiene Jesús,
nuestro amado Jesús. Y al decir la preeminencia la tiene Jesús, la preeminencia está en la iglesia de Cristo, y tú y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por estar en Cristo, estoy pleno en Él y en Él para siempre. Por eso damos gracias al Señor, por eso y exaltamos su nombre. Por eso es que allí encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 5, lo que la visión, revelación que le dio al apóstol Juan, cuando él se une a los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, diciendo: Santo, santo eres tú, nuestro Dios todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Todo es para Él, al Cordero, al que venció en la cruz. Y por eso exaltamos su nombre, y por eso hoy adoramos, y por eso hoy hay gratitud en nuestras vidas por esta obra tan extraordinaria de Jesús. Avanzamos en la conquista, y la conquista es avanzar y avanzar hasta ver completamente la plenitud del reino de Dios. Por supuesto, la plenitud total, completa, la encontramos en el milenio. Gracias al Señor por este día maravilloso, y gracias a Jesús por su victoria en la cruz de Calvario. Otra vez vuelve el apóstol Pedro, dice: siendo sobrios y velad. Sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente a su alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistimos firmes en la fe. Y la fe tiene su sustancia en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y constantemente habrá que decir: escrito está, escrito está. Y por eso la palabra debe estar en nuestro corazón, y de la abundancia de lo que hay en el corazón hablará la boca. Y nuestra boca está para declarar la palabra de Dios. Nuestra boca está para declarar. Por eso los proverbios nos hablan de que la vida y la muerte está en lo que nuestra boca declara. Y hoy declaramos, y hoy decimos, y hoy confesamos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la palabra final, hasta que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblegue delante de Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones en este día. La gracia de Dios continúa en cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y a seguir guerreando, a seguir victoriosos por causa de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¡Feliz día!